El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos allá con nuestro estudio del compendio del Catecismo, recordando el porqué de estar aquí, también el porqué de la revelación y el porqué de nuestro destino último. Toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Enséñanos, Señor de Getsemaní y del Calvario, el secreto de tu pasión, y haz que complementemos en nosotros lo que a ella le falta. El alba del tercer día despunta también en nuestros horizontes, pero sólo lo hará desde el servicio, la cruz y el amor extremos, como tú, Señor de Getsemaní. De tu sangre derramada brotará el más bello arco iris como signo de la misericordia divina. Míranos, Señor de Getsemaní, infunde y refleja la luz de tu rostro tan amado y tan anhelado a través de la luna, de la primera luna llena de primavera. Pues tú eres santo. Vamos allá con nuestro programa y antes de comenzar nos ponemos un poco en contexto. Estamos en la primera parte del compendio del Catecismo donde analizamos nuestro credo y hablamos en concreto de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el artículo de fe Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Dentro de todo lo que hemos estado reflexionando sobre la persona de Jesús, sobre su concepción virginal y sobre su vida pública, estamos centrándonos de manera particular en la parte en la que afirmamos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, estamos hablando de la pasión del Señor. Y tras haber hablado sobre la última cena y cómo se manifiesta la entrega de Cristo en ella, hoy vamos a tratar la oración de Getsemaní. Es la pregunta 121 del compendio del Catecismo. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte.
la experiencia de la angustia es algo que ciertamente resulta apasionante y complejo, tanto para la teología como para la filosofía y también para el estudio de diversas ciencias interdisciplinarias. Es por ello que existen múltiples definiciones o nociones sobre el concepto de la angustia. Hay quien la define como la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad, aquella que actúa como supuesto de pecado original y como medio de su esclarecimiento. La angustia está siempre presente, incluso cuando se trata de la cosa más insignificante. Y tan pronto como el individuo, haciendo únicamente alarde de astucia, pretenda darle un giro distinto a la cosa, o tan pronto como aquel quiera zafarse de algo y todas sean posibilidades a favor de su éxito, ya que la realidad nunca es un examinador tan exigente como la angustia. La dimensión bíblico-teológica de la angustia es una condición universal del existir humano. Es el común denominador en que hay que poner la realidad del día. En otras palabras, la angustia es lo común que ha de experimentar todo ser humano en su realidad personal y total como algo constitutivo de su existencia que penetra hondamente a tal punto que deja patente una falta de sostén vital del cual no hay huida ni apartamiento, ni siquiera en la inconsciencia. El concepto de angustia como común denominador y elemento constitutivo presente en todo ser humano es completado por la noción de angustia en diferentes dimensiones. Existe la angustia vital, la existencial y la psíquica. La dimensión de angustia vital implica una indeterminación de las posibilidades de su enfrentar y resolver el existir cotidiano por una angustia anónima y sin objeto concreto, que no es solamente un temple en el plano vital, entendido como alteración de la respiración y el sentimiento de soltura corporal, sino que también implica una modalidad del ánimo que es vivido como algo individual. En la dimensión existencial se asocia la angustia también como enfrentarse a una nada indescriptible y amenazante de todo el ser, haciéndose inhóspito e indesplegable en el mundo, puesto que produce un sentimiento de desraizamiento, de pérdida de apoyo. Y la dimensión psíquica manifiesta una discrepancia interna por alteración del orden de la totalidad de la persona, es decir, la expresión de que el ritmo de la vida interior o de la totalidad de la persona está alterada. Fijándonos en estas concepciones sobre la angustia, es notable la complementación que hace el filósofo Kierkegaard respecto a la angustia, la cual, según él, procede de la represión de la conciencia de culpa o pecado. Tal complementación permite situar la temática de este tema en un concepto básico de angustia como algo común o constitutivo de la existencia humana. Con ello, las tres dimensiones de la angustia de las que he hablado se interceptan en una experiencia peculiar que se manifiesta en el momento crucial de la existencia humana como enfrentamiento de un destino inevitable o impredecible, que es, en definitiva, la experiencia de la muerte producida por la muerte de otros o la reflexión sobre la muerte propia como una experiencia que a todos nos espera y que remueve el sentido de la propia vida. Esta experiencia de la muerte inevitable, esta conciencia de saber que vamos a morir, es la fuente desde donde se expone la cuestión del sentido de la muerte y que impone a su vez un desasimiento de sí mismo que ha de ser vivido por todo ser humano que toma conciencia de la finitud de su existencia, incluso para aquel que, según nuestra fe cristiana, es el Verbo hecho carne que habita entre nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. La angustia de la muerte marca con su sello el compromiso total del Hijo hasta lo más extremo de esa finitud que tiene como hombre.
el Hijo, que en su persona prefigura ya desde antes de la creación del mundo un poder real de habitar y permanecer dentro de unos límites, aunque sólo fuesen resumidos y asumidos en el acto final de su resurrección. La pregunta que tenemos que abordar es la que nos presentan los evangelios con respecto a la agonía de Jesús, una experiencia de angustia en la persona de Jesús. ¿Cómo es posible? Hay que responder de manera, sin duda, afirmativa. Jesucristo sufrió angustia en Getsemaní. ¿Cómo es posible que Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, sienta angustia? ¿No es acaso esto un aspecto humano que podría dificultar e incluso contradecir en cierta medida la naturaleza y la voluntad divinas? La angustia de Jesús, si se considera como aspecto humano, ¿es igual a la angustia que sufrimos los demás hombres? ¿La angustia de Jesús tiene algún papel significativo en el plan salvífico de Jesús? Pues todas estas preguntas hay que tratar de resolverlas. Hay que afirmar, sin duda, que la experiencia de la angustia se expresa de manera indudable en la persona de Jesús. Cuestión que los evangelios nos dejan muy claras y que además esta experiencia de Cristo tiene un valor teológico y las dimensiones cristológicas, antropológicas y escatológicas de la persona de Jesús nos pueden ayudar a comprender también nuestra propia angustia. La muerte cruenta, prevista por Él, que provoca la falta de suelo para enfrentarla y que incluso causa expresiones de sufrimiento y tensión. Esta experiencia, no obstante, se presenta como un proceso gradual que implica un paso de enfrentamiento y decisión análoga a todo lo que los seres humanos sabemos que debemos sufrir de manera especial al enfrentarnos con la muerte. Todo hombre sufre angustia y Jesús, que se hizo hombre, también la padeció. Veamos qué nos dicen los evangelios. En concreto, Marcos y Mateo nos presentan a un Jesús que es abandonado por sus seguidores y tiene que afrontar su hora solo, soportando así la cruz de un modo particularmente doloroso. Tan doloroso camino de Jesús cobra adicional dramatismo mediante dos oraciones con las que Marcos y Mateo han flanqueado la pasión. Al comienzo, en Getsemaní, Jesús ruega en arameo y en griego a su Padre que haga pasar de él ese cáliz, plegaria que no obtiene perceptible respuesta. En San Marcos, capítulo 14, versículos a partir del 32 hasta el 42, se describe gráficamente la angustia de Jesús en Getsemaní. Al ser la angustia de Jesús el elemento central del relato, expresada en la primera plegaria que permea los eventos resumidos por el narrador y las propias palabras de Jesús. Los primeros versículos que relatan el lugar de llegada de Jesús y los discípulos a Getsemaní, encaminándose más al interior con tres discípulos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, presentan, según nuestra traducción, pavor y angustia en Jesús y son una revelación divina que manifiestan un paralelo con el relato de la transfiguración, pero con la diferencia de que si en la transfiguración los discípulos fueron así testigos del poder vivificante de Jesús y de su gloria trascendente, ahora se convierten en los observadores de la fragilidad humana de Cristo. Los verbos que se mencionan revelan claramente la angustia de Jesús por causa de la muerte inminente, los cuales verbos introducen las primeras palabras de Jesús y su primera oración al Padre. La experiencia de angustia de Jesús en el Evangelio de San Marcos podemos interpretarla como expresión del desconcierto o estupor al no tener una respuesta clara del fracaso de su misión de anunciar el reino de Dios a Israel o a los apóstoles. Jesús manifiesta aquí una concepción injusta e infamante de su muerte en manos de los judíos como acontecimiento inútil por malograr el plan de Dios al dar muerte al Mesías.
En cierto sentido, estas preguntas pueden obtener una respuesta afirmativa aparentemente desde dos expresiones en las que se manifiesta la fragilidad humana de Jesús que marcan todo el relato. No obstante, estos términos se comprenden de mejor manera cuando se lee el contexto entero, evitando un posible sentido de triunfalismo implícito en la misión del anuncio del reino que ha sido destrozado por el fracaso. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Estas primeras palabras expresan el sufrimiento horrible del alma de Jesús, que tendrá su culmen con la tortura física en los episodios siguientes del relato, donde San Marcos evoca el Salmo 42 del justo que sufre como préstamo literario, aunque no sea del todo suficiente para asegurar el estado de ánimo de Jesús en este momento. En la pasión, el sufrimiento de Jesús es corporal y espiritual a la vez. En Getsemaní, si bien la tortura física presente en los versículos posteriores aún no está presente, el sufrimiento corporal, el alma de Jesús estará invadida por un dolor atroz, un sufrimiento espiritual expresado con la fórmula «mi alma está triste», que, como digo, está tomada la expresión del Salmo 42. Como anhela la cierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Este es el Salmo 42 que San Mateo coloca en la boca de Jesús, señalando no solo que Cristo es el cumplimiento de las Escrituras, sino que también expresa su estado de ánimo y nos hace preguntarnos sobre cómo se siente Jesús. Se siente como alguien exiliado del Señor, alejado del santuario donde Él reside y de las fiestas donde se cantan sus alabanzas. Esto, en el contexto del Nuevo Testamento, sería como un exiliado del Padre cuando está en Getsemaní. A esta alusión al Antiguo Testamento se agrega las palabras de Jesús que le otorga diversas posibilidades de interpretación que indican una imagen que enfatiza de manera clara el gran sufrimiento de Jesús, tan intenso como para matarlo, dirigido como eco personal que expresa esta angustia por la muerte próxima que amenaza su propia vida y que a su vez le cansa. Esta imagen tiene su fundamento en las Escrituras, indicando una tristeza moral y un profundo cansancio. Si consideramos esta frase sin el contexto, veríamos que Jesús ciertamente siente angustia por su futura y amenazante muerte y tendríamos el problema de no considerar el ministerio de Jesús en su totalidad, puesto que no se tendría en mente la misión que Él ha venido a realizar, es decir, el anuncio del reino de Dios. No tendría sentido considerar que esta angustia de muerte implique solamente la soledad expresada en la incomprensión y falta de acompañamiento de los discípulos en el momento de angustia y pavor, sino que ésta muestra otro aspecto crucial, el abandono de Dios por la omisión de una respuesta perceptible en el relato. Desde esta mirada, es bastante razonable pensar que aparentemente la angustia de muerte se muestre como una reacción negativa por el fracaso del anuncio del reino de Dios, convertido simplemente en un escándalo de que Dios no es eficaz y salve de la muerte al profeta justo, siendo consecuencia del abandono de la presencia divina. No obstante, tampoco tendría sentido si solamente se considera viable esta causa de angustia de muerte por parte de Jesús. La venida de la muerte como fracaso del plan de Dios y su humillación por inútil labor en el reino de Dios y la conversión que no se produce es lo que causa la angustia en Cristo. Al parecer, la causa de la angustia de muerte va por un camino más profundo y decisivo, además de afrontar la muerte amenazante y futura de Jesús. Considerando los salmos del justo sufriente que expresan la queja del dolor y de la persecución que sufre, pero que afirma su confianza en la bondad de Dios, que finalmente lo reivindicará,
además del contenido profético de la oración, se puede decir que San Marcos sitúa la queja de Jesús en un contexto de confianza absoluta con Dios, en cuanto que las quejas del justo sufriente hacen referencia a la tribulación escatológica, pero que al final ha de ser liberado por Dios. Dicho de otra manera, la angustia de muerte de Jesús está situada en un contexto escatológico similar al del justo sufriente, expresándose en palabras con un tinte apocalíptico de la literatura judía, como el verbo velar, la hora y la copa. Es decir, Jesús está implicado no solo en la confrontación personal con su propia muerte, sino en la guerra escatológica contra las fuerzas del mal, y su angustia es parte de una batalla que está en marcha para la salvación del mundo. Después dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Alejándose un poco de sus discípulos, quien debían mantenerse despiertos, Jesús cae en tierra, en fragilidad por la angustia, no en actitud de derrota, sino por la dimensión escatológica que conlleva y en disposición a la oración al Padre. San Marcos es el único de los evangelios sinópticos que presenta, además del estilo directo, un estilo indirecto de plegaria, introductora de la plegaria de estilo directo. La hora que menciona Jesús es el tiempo designado para las pruebas escatológicas, para la tribulación y la redención divina. Y la copa es la ira divina que ha de verterse en el tiempo final sobre una tierra que se niega a recibir al Salvador. De estos dos términos, la hora y la copa, se puede concluir que el motivo de la angustia de Jesús no es solamente que se va a morir, el término de su vida terrena, sino también es la ira divina que caerá sobre la tierra en el tiempo designado, o en otras palabras, que el verdadero horror no es precisamente afrontar la muerte, sino afrontarla bajo la ira de Dios. Pero claro, ¿qué se entiende por ira divina en este contexto? Claramente no es una manifestación de ira humana atribuida a Dios, sino que es aquella ira producida por el pecador incrédulo que es tolerado y que está invitado constantemente a la conversión. La ira de Dios es el juicio escatológico del designio divino basado en la misericordia y salvación hacia el hombre pecador, produciendo la muerte a los culpables endurecidos e incrédulos, que considera, por una parte, a Israel, al estar más cerca del Dios Altísimo, y por otra parte, a todas las naciones, por ser el Dios de toda la tierra. Esta ira divina, sobrellevada por la misericordia de Dios, al ser Yahvé no un Dios de ira, sino de misericordia, como dice la Sagrada Escritura, es el contenido de la copa en este contexto, una ira que significa juicio frente al mundo pecador, como dice el Apocalipsis, o muerte. En este versículo de San Marcos parece combinar ambos aspectos, la muerte de Jesús, a la vez que un cierto tipo de relación entre esa muerte y el juicio de Dios que efectúa sobre las personas. Junto con ello, la forma de Jesús en dirigir su petición a Dios es con el término arameo Abba, que es la forma enfática para introducir la súplica de apartar la tribulación futura. No obstante, Jesús reconoce que las cosas tienen que suceder no según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios, y en consecuencia, la figura angustiada de Jesús es un ejemplo claro para la comunidad en tiempo de debilidad y cuando existe miedo frente a las persecuciones. Hay un comentario equilibrado de la angustia de Jesús en este versículo, tomando en cuenta no solamente que por una parte Jesús es verdadero hombre, al igual que para todos los judíos de su época y el contexto religioso cultural, para quienes la muerte es el término de la vida en cuanto suma de todos los bienes, es también el ceso de la comunicación con Dios y de una soledad existencial, sino que además Jesús es verdadero Dios, el Mesías sufriente, el cual su presencia y su misión en el mundo implica una dimensión escatológica marcada en el sufrimiento que definirá el destino de toda la humanidad.
Y por lo tanto, el motivo trascendente de esta angustia que conlleva la súplica del Padre como esperanza de cambiar su destino cruento. En otras palabras, una buena consideración de la angustia de muerte de la que habla Jesús en el Evangelio de San Marcos no debe excluir su dimensión antropológica ni su dimensión escatológica, ya que tales dimensiones deben entenderse en una dinámica que explicita la semejanza y la desemejanza con la experiencia de cualquier otro ser humano que puede sentir frente a la angustia y la muerte. No obstante, continuando con el relato de San Marcos, esta angustia de muerte no obtiene una respuesta perceptible, inmediata, que cambie su destino cruento, sino que ante la súplica se manifiesta el silencio de Dios, el cual Él no apartará la copa del sufrimiento de Jesús, ni le proveerá, según San Marcos, compañía durante sus pruebas, significando que Jesús no ha de ser liberado de la muerte y que su angustia deberá ser sobrellevada en las últimas horas de su misión, aceptándola como parte de su destino final. En cuanto al relato de San Mateo, que podéis leer en el capítulo 26, versículo a partir del 36, al igual que San Marcos, tiene una estructura parecida, que muestra la angustiosa situación de Jesús, con la diferencia de que tal angustia es presentada de manera un poco más atenuada. Dice, para describir la angustia de Jesús, otros verbos diferentes de los de Mateo, que son menos dramáticos. En vez de hablar de angustia, San Mateo habla de que Jesús estaba triste. Jesús está triste, pero no está petrificado, como dirá San Marcos. Los versículos siguientes son muy importantes para comprender la atenuación que San Mateo hace con respecto a la angustia de Jesús. Dice literalmente, y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba así: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como quieres tú. La expresión angustiosa de la plegaria de Jesús, si bien atenuada, es similar a lo que plantea San Marcos, salvo con ciertas sutilezas. En primer lugar, a diferencia de San Marcos, Mateo expresa el gesto de caer en tierra diciendo que cayó rostro a tierra, utilizando el verbo en aoristo y reemplazando la expresión de San Marcos con una muy parecida a la del Génesis, que denota una oración piadosa que atenúa el ademán de angustia y la semejanza con la actitud del siervo de Dios. Jesús ora como quien reconoce toda la distancia que le separa de la soberana grandeza de Dios. Además de no mantener la versión aramea, Abba, sino traducirla en griego, como hace San Mateo con respecto a San Marcos, el evangelista utiliza la expresión pater mu, Padre mío, no Abba, que expresa la cercanía y la certeza de ser hijo. Y San Mateo conserva la frase si es posible como introducción al ruego sobre la copa, que manifiesta no solamente la omnipotencia divina y al mismo tiempo la distinción entre la petición y la obediencia a la voluntad del Padre y la suya, sino también un deseo distinto ya sometido respecto al destino inminente. En otras palabras, a diferencia de San Marcos, ya no hay una súplica desgarradoramente angustiante por la muerte inminente, sino que hay una actitud de obediencia, puesto que Jesús, de entrada, pone bajo reserva su ruego al Padre, si es posible. El significado de esto lo declara la proposición pero. No debe hacerse la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. No obstante, esta expresión de obediencia y de un deseo distinto y sometido a Jesús se puede aclarar con el siguiente versículo. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Si en la primera plegaria se utilizó la fórmula positiva si es posible como introducción,
En la segunda oración hace la misma petición, pero en negativo, si no es posible. De tal manera que se expresa que Jesús no puede eludir el cáliz de su muerte, sino que debe apurarlo. Por eso pide únicamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Queda más patente su obediencia, el no como yo quiero, sino como quieres tú. Se formula exactamente en los términos de la tercera petición del Padre Nuestro. Jesús ora dando ejemplo, como había enseñado a sus discípulos. Por tanto, Jesús expresa su total acuerdo con la voluntad de Dios, que implica un destino inminente de muerte. En la primera oración, Jesús mantiene abierta la posibilidad para un final distinto, acentuando que Dios no está atado a una determinada marcha de la historia, si es posible, pero siempre en vistas de que la voluntad de Dios será buena y conducirá a lo bueno a pesar de la angustia y tristeza que conlleva. En cambio, en la segunda oración, Jesús está abierto y con total acuerdo a cumplir el final destinado por la voluntad divina, aunque signifique el padecimiento y la muerte, si no es posible, dice. Por tanto, en relación con los primeros versículos que expresan tristeza y angustia, la obediencia que muestra Jesús es una obediencia dolorosa, expresada en una oración que no es heroica ni mística, sino que es una oración humana y filial. Humana porque, según la antropología evangélica, la esencia del hombre implica ser probado o tentado. Filial porque el pensamiento de San Mateo, Jesús muestra que el único que afronta esta última prueba con la libertad de un hijo que quiere y puede ser obediente hasta la muerte es Él. Esta obediencia dolorosa muestra sin duda que el acontecimiento próximo no es motivo de un conflicto con la posibilidad de una desobediencia y después de aceptación al sufrimiento, sino que en base a la obediencia es motivo de un estremecimiento frente a la obediencia concreta de la cruz, acorde con la misión encomendada, tal vez gloriosa. Esa es la causa de la angustia y tristeza de Jesús en San Mateo. Obedecer dolorosamente, que implica un padecimiento y una muerte próxima de talante escatológico. El énfasis de la angustia de Jesús en San Mateo no es la duda, sino la obediencia dolorosa. La lucha o desgarramiento no es entre obediencia y desobediencia. Jesús está constantemente en actitud de obediencia, ni el menor indicio de que la lucha se centre en hacer su voluntad y no la de Dios. Sin embargo, ante la inminencia de la pasión, Jesús pide que, si es posible, cambie la voluntad de Dios. En el relato de San Lucas, que podéis leer en el capítulo 22, versículos a partir del 39, tanto su estructura como el tono es distinto del de Marcos y del de Mateo. En el episodio de Getsemaní, o el Monte de los Olivos, Jesús no es presentado con una tristeza y angustia de muerte. De hecho, la oración al Padre trae como consecuencia una respuesta angélica y confortadora que da una impresión de comunión entre él y su Padre, incluso en este momento de la vida terrena. Tampoco es similar en cuanto al uso del lenguaje que utiliza San Lucas y los otros dos sinópticos. De hecho, San Lucas omite 4 términos explícitos que utilizan los demás: aterrorizado, angustiado, entristecido o profundamente triste, redoblando precauciones de no mostrar una imagen de Jesús contraria o implícitamente viciada por la angustia y desesperación a causa de su muerte inminente, de talante escatológico, con la voluntad de Dios debidamente llevada a buen curso y sin alteraciones emocionales. Aunque el drama de la historia en todo el Evangelio de San Lucas sigue su curso, en el relato de Getsemaní llega el momento decisivo. Sin embargo, Jesús no pierde el control, sino que afronta decididamente la prueba, que va a ser con mayor ecuanimidad, sin angustia y sin miedo. Con esta afirmación podemos preguntarnos qué relevancia tiene el relato de San Lucas en este contexto del Getsemaní. El relato no presenta ninguna expresión de angustia como hacen Marcos y Mateo. Según la cristología de San Lucas, la respuesta es negativa. No obstante, es muy importante
fijarnos en los versículos 43 y 44 que revelan una posible experiencia de angustia de Jesús expresada con el término excitación angustiosa. En griego se dice agonía, palabra que no hace falta ser experto en la lengua helénica para saber traducir. ¿Es posible que esa experiencia narrada en estos versículos sea una excepción o una verdad, una experiencia propia que relata San Lucas? ¿Cómo interpretamos esta agonía en el contexto global del texto? ¿Simplemente como tensión angustiosa de un atleta o denota una realidad de angustia igual que hacen Marcos y Mateo? Es por lo tanto muy importante comprender el contexto para ver si existe angustia en Jesús, según el Evangelio de Lucas, y en tal caso, ¿qué tipo de angustia? Dice: y se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oraba. Con una descripción muy parecida a la de los evangelios anteriores sobre el alejamiento de Jesús con sus discípulos, pero con un vocabulario que es propio de San Lucas. Utiliza la expresión puesto de rodillas, oraba, y muestra, igual que los otros dos relatos, que Jesús se separa para orar o entrar en comunicación con Dios, con la diferencia sutil de suavizar notablemente la imagen de San Marcos y en parte la imagen de San Mateo, con una acción más normal para la oración cristiana, mostrando así a un Jesús modelo de orante aún en situaciones límites para los futuros seguidores. Por ende, además de la falta de los versículos de Marcos y Mateo que revelan un estado de angustia de parte de Jesús, este versículo por sí solo no manifiesta una expresión de angustia al arrodillarse por su destino próximo, sino que es más bien una posición habitual de oración frente a Dios como el Señor, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al igual que los demás relatos sinópticos, la primera plegaria comienza con la expresión filial Padre, con sus sutiles diferencias, seguida por una diferencia crucial. Dice si quieres, a diferencia de Marco y Mateo, quienes utilizan la expresión de la posibilidad, si es posible. San Lucas utiliza la expresión de la voluntad, si quieres. Y este verbo querer se usa cuando Dios es el sujeto para darle un matiz de una decisión divina predeterminada que manifiesta una preocupación, ante todo, por la dirección del plan divino, más que de preguntarse si en su ejecución la copa puede ser apartada o no. Si bien Jesús muestra una responsabilidad y deseo armonioso de cumplir la voluntad divina, la mención de la copa del sufrimiento y muerte, idéntica a los otros evangelios sinópticos, en la oración de plegaria revela que Jesús no desea sufrir una muerte que implica la ira de Dios y, por tanto, muestra sin equívoco alguno que pertenece a la raza de los hombres. En su condición de hijo es el sometimiento de Jesús a la dedicación filial a su Padre y expresa su prontitud para afrontar un momento decisivo del designio salvífico sin descuidar la expresión humana de su petición de significado. Su reacción se refiere no solo al sufrimiento físico y a la angustia psíquica de la pasión y muerte, sino que probablemente incluye también una especie de duda interior sobre el significado de todo lo que se le avecina. Hasta el momento, si bien es cierto que la oración se realiza en un tono piadoso, la petición muestra una posible angustia frente al destino propio en cuanto al modo de afrontar lo que se avecina, pero que no obstaculiza la obediencia filial y total que expresa la aceptación de la posibilidad del proceder del Padre. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos viendo paso a paso, detalladamente, los distintos relatos. Hemos visto el de Mateo y el de Marcos, también un poquito del de Lucas, y ahora vamos a continuar, después de la pausa musical, con un elemento que solo nos aporta el tercer evangelista. Como digo, hacemos una pausa musical y continuamos con la pregunta 121 del compendio del Catecismo.
siento en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Como arrecia este viento, quiere empujarme a morir. No seré como hoja seca, mi otoño será vivir. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Siento que llega la hora, mis labios deben callar, solo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá. En esta noche de olivos, desierto de soledad, solo una cosa te pido, se cumpla tu voluntad. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Tierra firme. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos con la pregunta 121. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? Y estamos viendo cómo vive Jesús su angustia, qué es lo que la produce y cómo él la afronta según los evangelios sinópticos. Hemos visto las sutiles diferencias que existe entre las narraciones de Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a continuar con el tercero de los evangelistas, que nos presenta un relato que los otros dos omiten. Se trata del ángel consolador, dice Lucas 22, versículo 43, entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba y sumido en agonía oraba más intensamente. Y su dolor se hizo como grumos de sangre que caían a tierra. La oración de Jesús
Si bien es escuchada, no recibe una respuesta de apartar el cáliz del sufrimiento y muerte, pero recibe el consuelo de un ángel venido del cielo. La oración de Jesús es escuchada, en el sentido de un refuerzo para seguir orando insistentemente y tomar en la mano el cáliz que le presenta. Dios escucha nuestra oración en los sufrimientos, la escucha reforzándonos para que nos apropiemos de su voluntad y preparándonos para aceptar con fe su plan salvífico. Esta figura angélica de la que nos habla San Lucas remite a varios relatos del Antiguo Testamento que muestran al ángel que llega no a comunicar un mensaje ni un signo de que el Padre libre a Jesús de beber la copa, signo de la ira divina, sino que viene a otorgar nuevas fuerzas mediante cosas o gestos, en este caso de una oración en tensa disposición para el cercano combate contra el poder de las tinieblas. Asimismo, el ángel del relato devuelve la fuerza a Jesús, mostrando dos cosas importantes en relación con los relatos del Antiguo Testamento y otros textos extracanónicos. Primero, que el miedo a la muerte puede apoderarse también de los miembros eminentes del pueblo de Israel, lo que debería consolar a la mayoría de los mortales asustados. Y además, que Dios venía en ayuda de los que tienen que enfrentarse a la última travesía, lo que debería dar ánimos a todos aquellos que tenemos que hacer frente un día u otro a la misma situación. Es preciso añadir una diferencia. En Jesús se pliega mucho más fácil y rápidamente la voluntad inexorable del Padre. Pero este consuelo, además de los datos de la figura angélica que nos da, no debe ser entendido individualmente, sino que a su vez debe ser interpretado con el versículo anterior y con el término agonía, que denota una prueba que provoca tensión. Ahora bien, ¿existe una manifestación teológicamente relevante de una angustia en Jesús que considere en consonancia los elementos de la oración piadosa que expresa una especie de duda interior sobre el significado de su destino futuro sin ser obstáculo de la obediencia filial y total del Hijo respecto al Padre y en consecuencia de la aceptación a la posibilidad de proceder, el consuelo del ángel que le brinda fuerzas a Jesús y el término agonía junto con sus expresiones físicas como el sudor en sangre? Una respuesta posible es traer nuevamente las tres dimensiones de la angustia de las que hablaba al principio del programa como criterio de análisis del relato de San Lucas, considerando el concepto de agonía y el contexto mismo de los versículos con el fin de examinar si este relato sinóptico se asocia a alguna de las dimensiones afirmando una manifestación de la angustia de Jesús. En primer lugar, la dimensión existencial de la angustia en cuanto como el enfrentamiento a la nada indescriptible y amenazante del ser que produce un sentimiento de desenraizamiento, no puede corresponder a la angustia de Jesús. El relato de San Lucas expresa una experiencia de angustia que, si bien hay un enfrentamiento con la nada amenazante y el futuro final de la muerte, algo que está claro, en Jesús no se encuentra sin un apoyo existencial frente al destino cruento, sino que se encuentra en comunión con el Padre y por tanto no hay una pérdida de control, sino un afrontamiento decisivo con lo que se avecina. Si se admitiese un desamparo existencial, entonces no se consideraría la esperanza escatológica, que no supone una concepción de la muerte en cuanto cese de toda forma de existencia, sino en tanto pérdida de la vida, considerando una supervivencia postmortal y que expresa una experiencia con el Dios de la vida que no abandona al fiel al otorgarle la vida perenne después de la muerte. En segundo lugar, la dimensión vital de la angustia, que refiere a una indeterminación de posibilidades de enfrentar y resolver el curso de la propia existencia, que implica un temple del plano vital y una modalidad del ánimo. Tampoco podría corresponder a la angustia de Jesús, porque esta, la angustia del hombre, no tiene un objeto definido. Sin embargo, no existe una indeterminación en la muerte de Jesús, porque deja con claridad
que su oración se realiza piadosa y obedientemente en un contexto filial que expresa la aceptación de la posibilidad del proceder divino. En San Lucas se hace mención del sudor como signo del temple del plano vital en cuanto a alteración y tensión corporal. La agonía no implica una modalidad del ánimo de estar preocupado por cómo va a operar Dios. El signo del sudor no es motivo suficiente para considerar la angustia desde la dimensión vital. La dimensión psíquica de la angustia, entendida como la discrepancia interna por una alteración del orden de la totalidad personal o una alteración de la vida interior, correspondería a la angustia de Jesús. Por un lado, se denota una alteración interna sobre el significado de todo lo que se avecina, y no por la posibilidad del proceder divino, no implicando una indeterminación sobre las posibilidades del destino cruento. El hecho de que Jesús sea un modelo orante, aun en una situación límite, marca el perfil de una angustia de Jesús que excluye el pavor frente al destino cruento. La alteración de toda la persona que manifiesta Jesús, incluso con su sufrimiento físico, se plasma en la sumisión a Dios en medio de la excitación angustiosa y en el hecho del consuelo del ángel, porque el ángel no solamente trae consuelo a Jesús como expresión de la presencia total del Padre en el ministerio de Cristo hasta el final de su vida, sino que también trae fuerza para continuar con la oración y con la misión de alcanzar la victoria antes de la lucha decisiva contra los poderes del mal. Respecto a Marcos y Mateo, la figura de Jesús está transformada en Lucas. No es ya el hombre como petrificado de San Marcos o postrado como en Mateo, sino el hombre tenso. El significado de la palabra agonía comprende la aprehensión, el esfuerzo, la fatiga y el sufrimiento, pero no es la angustia que paraliza, es el momento decisivo de la prueba. Jesús está tenso, no replegado sobre sí mismo. Por lo tanto, el relato de San Lucas expresa una angustia correspondiente a la dimensión psíquica de ese sentimiento vital. Posee una relevancia a la hora de considerar el sufrimiento de Jesús, tener en cuenta esta experiencia plasmada en el relato como otra manifestación particular de la angustia de Jesús. Angustia, excitación ante el destino cruento, entendido como la lucha decisiva antes de la victoria en contra de los poderes del mal. Desde su particularidad, revela teológicamente algo importante. En medio de cualquier tribulación que provoca ciertamente angustia o tensión, Dios conforta al sujeto. La excitación angustiosa es signo de compromiso y comunión del orante, que no expresa en ningún caso duda ante la acción divina, sino expresa el modo de proceder. No es una voluntad desencarnada, la de Jesús, que olvida su humanidad para someterse automáticamente a la voluntad divina, sino que es una voluntad encarnada, humana, que libremente se preocupa por la dirección del designio divino. Todo este estudio nos muestra el realismo de la encarnación, el destino cruento de Jesús, aceptado radical y definitivamente como signo máximo e infinito de su entrega, conllevó una experiencia de angustia que se transforma más que en un argumento para su humanidad. Es la asunción de todas las dimensiones humanas que implica la participación amorosa, gratuita y libre de Dios en lo más profundo de la humanidad, con consecuencias universales para el mundo, lleno de angustias y de esperanzas también, en donde el ser humano, desde la cruz y la resurrección, puede ver el significado profundo y fructífero de su angustia particular. Desde la angustia de Jesús, el ser humano, y por tanto la Iglesia, se abre a la cruz, conllevando diversas formas de aceptación como una voluntad esforzada de luchar por la justicia misericordiosa, una paciencia serena, un amor entregado, una participación consciente en el destino de los demás, un olvido del egoísmo frente al dolor ajeno, una perseverancia y confianza absoluta y razonable en lo definitivo, que es
la gloria de Dios. Es preciosa la escena de Getsemaní y espero que este ver evangelista a evangelista, los distintos matices que nos presenta cada uno de ellos, nos ayude a unirnos a Cristo, a su sometimiento amoroso a la voluntad del Padre en nuestros propios sufrimientos, en nuestros propios Getsemanís, sabiendo que el Señor nunca se equivoca. Dejamos aquí el programa. Os recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta, dar algún testimonio, debatir alguna idea, compartir cualquier cosa, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.